Universidad Central del Ecuador. Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física. Docente, Magister Ricardo Olestia. Os da la más cordial bienvenida. Magnetismo. Desde la antigüedad se sabe que ciertos materiales, llamados imanes, tienen la propiedad de atraer pequeños trozos de metal. Esta propiedad atractiva se llamó magnetismo, como se observa en las figuras siguientes. En la figura 1, la intensidad de un imán se concentra en los extremos, llamados polos, norte y sur del imán. En la figura 2, polos magnético limaduras de hierro. En figura 3, imán suspendido. El extremo que busca el norte y el extremo que busca el sur son los polos norte y sur respectivamente. En figura 4, el imán de barra sur-norte respecto a una brújula. Consecuencias del uso de dos imanes. Imanes de polos iguales se repelen. Imanes de polos distintos se atraen. Líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético se pueden describir al imaginar una brújula entre las líneas cerradas de un imán. La dirección del campo magnético B, en cualquier punto, es la misma que indica la brújula. El campo B es intenso en la zona de mayor densidad de líneas de campo magnético y débil en las zonas de menor esparcimiento. Campo eléctrico y magnético. Al flujo de líneas de campo magnético se les denomina densidad de flujo y se mide en Weber por metro cuadrado. El campo eléctrico es directamente proporcional al número de líneas de campo. Análogamente, el campo magnético es directamente proporcional al número de líneas de flujo magnético. Densidad de flujo magnético. Las líneas de flujo son continuas y cerradas. La dirección es la del vector B en dicho punto. Las líneas de flujo no están en la dirección de la fuerza, sino perpendicular. Cuando el área es perpendicular al flujo, el campo es igual al flujo magnético sobre el área. De esto se deduce que el flujo magnético es el campo magnético por el área. Densidad de flujo, cuando el área no es perpendicular. El flujo que penetra el área A, cuando el vector normal, n, forma un ángulo, θ con el campo, B, así. El flujo magnético es igual al campo magnético por el área y por el coseno del ángulo entre el campo magnético y el vector perpendicular a la normal del área. El ángulo θ es el complemento del ángulo alfa. Entonces se cumple que seno del ángulo θ es igual al coseno del ángulo alfa, o viceversa. Origen de los campos magnéticos. Recuerde que la intensidad de un campo eléctrico se definió como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Puesto que no se han encontrado polos magnéticos aislados, no se puede definir el campo magnético B en términos de la fuerza magnética por unidad del polo norte. En vez de ello se verá que los campos magnéticos resultan de cargas en movimiento, no de carga o polos estacionarios. Fuerza magnética sobre cargas en movimiento. Imagine un tubo que proyecta carga Q positiva con velocidad v en el campo B perpendicular. El experimento afirma que la fuerza es igual a la carga por la velocidad y por el campo magnético. De lo anterior se deduce que a mayor fuerza magnética F, aumento en velocidad V, aumento en la carga Q y un mayor campo magnético B. Dirección de la fuerza magnética. Regla de la mano derecha. Con la mano derecha plana, apunte el pulgar en dirección de la velocidad V. Los dedos en dirección del campo magnético B. La palma de la mano empuja la fuerza F. La fuerza es mayor cuando la velocidad V es perpendicular al campo B. La desviación disminuye a cero si el movimiento es paralelo. Definición de campo magnético. Observaciones experimentales muestran que la fuerza es directamente proporcional a la carga, la velocidad por el seno del ángulo, la constante de proporcionalidad es el campo magnético. Ahora se puede definir el campo B como intensidad del campo magnético. B es igual a la fuerza sobre el producto de la carga por la velocidad y por el seno del ángulo.
A su vez la fuerza de Lorentz, F, es la producto de la carga, por la velocidad y por el campo magnético, por el seno del ángulo entre el vector velocidad y el campo magnético. Una intensidad del campo magnético de un Tesla, T, existe en una región del espacio, donde existe una carga de un coulomb, que se mueve a 1 metro por segundo, y perpendicular al campo magnético B, experimentará una fuerza de 1 newton. Un Tesla equivale a 1 newton por segundo sobre coulombiot por metro. Otra unidad del campo magnético es el Gauss. Un Gauss equivale a 10 a la menos 4 teslas. Esperando que el material sea de ayuda a su aprendizaje, muchas gracias.